el leccionario nos propone la lectura de esa aparición de Jesús desde la versión de Lucas. Una versión diferente. ¿Diferente por qué? Diferente porque el relato no está repetido. En el relato, Jesús aparece. Ya. Diferente porque Lucas, diferente por quien lo escribe. Un hombre llamado Lucas, un médico, que tenía muy buen dominio de griego, del idioma griego. Luego entonces, este evangelio tiene una mejor redacción que los otros evangelios. Pero adicionalmente a eso, este es el único hombre, esta es la única persona no judía que escribe en el Nuevo Testamento. Es el único no judío que decide relatar. Y Lucas escribe hace dos tratados, dos escritos. El Evangelio de Lucas y ¿cuál más? ¿Cuál es el otro tratado, el otro libro que escribe Lucas? ¿Quién me dice? Y le doy una chupeta. Hechos, muy bien Camilo, Hechos de los Apóstoles. Le debo la chupeta. Hechos de los Apóstoles. Ahora, como este doctor Lucas es un historiador, entonces el Evangelio de Lucas no nos está presentando la gloria que presenta el Evangelio de Juan. Ese Jesús excelso, glorioso, sino que nos presenta una serie de testimonios. Por eso con los niños hablamos ser testigos, una serie de testimonios. Lo que Jesús dice al final del Evangelio está soportado con lo que está sucediendo. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Bueno, aquí las mujeres sí hablaron. Permítame recordar algo que dije el domingo de resurrección. Recordemos también que en los evangelios el punto principal no es mostrar la historicidad de la resurrección. Es decir, los evangelios no les interesa mostrar la resurrección como un hecho histórico. ¿Por qué? Porque están basados a partir de la creencia. Y hace 8 días yo dije, creemos que Jesús resucitó. Y ustedes dijeron que sí. Y yo dije que sí. Lo mismo sucede con los evangelios. Ellos están seguros. No nos interesa demostrar históricamente que eso sucedió. ¿Cómo fue? ¿Cuándo fue? ¿A qué horas fue? Si el Señor se levantó y se cambió de ropa y dobló la ropita y la dejó. No. Eso no nos interesa. El punto importante, ¿cuál es? Que Él resucitó. ¿Cierto? Y cada uno sí tiene una enseñanza teológica y una enseñanza práctica para la vida. Entonces, en este relato, eso para que comprendamos por qué los 3 relatos, los 4 relatos son diferentes. Entonces, en este relato hay una cosa maravillosa. Las mujeres hablan. Ahora hay una cosa no tan maravillosa. Los hombres no le creen. Eso no ha cambiado mucho. Mi esposa me habla y yo no le creo. Después tengo que decir, tenía razón. Sí, no ha cambiado mucho. Las mujeres van, anuncian la resurrección y los hombres, dice la escritura, en Lucas dice, esos son cuentos, esos son palabrerías. Pero ese es el primer testimonio. Ahora, después de ese escenario, y aquí el ambiente es diferente, no es un hombre, son 2 hombres los que están ahí, los que anuncian la resurrección. Ahora, lo que sigue después es que hay 2 señores caminando, van camino a su lugar, pasó lo que tenía que pasar, ya la resurrección, están tristes, están aburridos, y el Señor se les aparece. Se les aparece con una pregunta algo torpe, como las preguntas del pastor. ¿Ustedes por qué están cabizbajos? ¿Ustedes por qué están tristes? Y ellos le dicen, tú eres el único en Jerusalén que no sabe lo que pasó. Y empiezan a contarle, imaginen ustedes contándole a Jesús la historia de su muerte. Eso es lo que está pasando. Le empiezan a contar a Jesús cómo lo mataron, qué fue lo que sucedió y la tristeza.
Y ya ustedes conocen la historia, ese no es el evangelio de hoy, pero para resumirles, Jesús les empieza a explicar la escritura y ellos al final, en un momento particular, creen. Bien, en esos testimonios también va, el único que va es Pedro. Y recuerden ustedes, yo este año estoy con Pedro en la mente. Recuerden ustedes que Pedro tenía una deuda moral con el Señor. Recuerden ustedes que Pedro, Pedro la embarró. Pedro lo negó. Pero recuerden ustedes que el Señor, el día de la resurrección, le dijo a las mujeres, vaya, díganle a los discípulos, ¿y a quién? Y a Pedro, ¿cierto? Entonces, en esta versión, Pedro es el único que va a mirar la tumba. Pero Pedro no encuentra nada. Hasta ahí no encuentra nada. Los caminantes de Maús van a contarle a los discípulos. Y los caminantes de Maús, en el testimonio que dan, recuerden esa palabra, testigo, testimonio, en el testimonio que da, dicen, hablan del encuentro de Simón Pedro con el Señor Jesús. Entonces, los testimonios están tomando fuerza y se está empezando a creer como que el Señor resucitó. O sea, ya está empezando a tomar fuerza en la comunidad. Y en ese escenario, en ese contexto, quiero que revisemos 3 cosas de lo que leímos hoy. Ya conocemos la historia, Abidán la leyó, Jesús se le apareció, les dijo, pasa a vosotros, les mostró las manos, les mostró el costado, comió con ellos y los mandó a hacer testigos. Ese es el resumen de la lectura que hicimos con Abidán. Aprovecho para hacerles un nuevo desafío. Traigan Biblia. ¿Vale? Es un nuevo desafío, yo digo, porque sé que no estamos acostumbrados. Pero sería interesante que eso que leyó Abidán, nosotros lo constatemos con nuestros propios ojos y nuestra propia mente. Eso es solo un desafío. ¿Sí? Continuamos. Hay 3 cosas, 3 aspectos que quiero que revisemos. El primero tiene que ver con el encuentro con el resucitado. Ya les digo, hay testimonios, está el testimonio de las mujeres, el testimonio de los de Maús, el testimonio de Simón Pedro, y como que ya, eso es como cuando dicen, oiga, estamos haciendo esto, uy, la iglesia está chévere, la iglesia está cogiendo fuerza, y entonces como que empieza a escucharse el rum rum, ¿cierto? O como cuando Natalia quedó embarazada, que entonces empezaron a saber de a poquitos, y ese era un secreto que ya varios sabíamos, y entonces después cuando se hizo público, como que de verdad, y empezamos a creerlo. Así pasó con la resurrección. Entonces, cuando el resucitado aparece, es decir, cuando Jesús aparece, los discípulos no tienen un encuentro solamente con Jesús, tienen un encuentro con ellos mismos. Un encuentro al que yo le he llamado el encuentro con su resurrección. Con su propia, no con la resurrección de Jesús, sino con su propia resurrección. ¿Cómo así pasa? Sí, ¿por qué? Porque usted y yo debemos ubicarnos en este escenario. Cuando a usted se le murió ese ser querido, ese ser amado, ese que tanto usted amaba, a su mamá, su papá, su hijo, su hermano, su esposo, su esposa, usted, una parte de usted murió con él. Y usted tuvo que pasar un proceso de duelo. Y el proceso de duelo a veces es largo. Y en ese proceso de duelo usted se hizo preguntas. Y usted tuvo incertidumbres. Bueno, así estaban los discípulos. Igual.
Los discípulos de Jesús llevaban 3 años y medio caminando con él, comiendo con él, viviendo con él y prácticamente dependiendo de él. Cuando Jesús muere, cuando Jesús es crucificado, además de una manera injusta, violenta, ellos se quedan sin sentido de la vida, sin sentido de la comunidad y sin esperanza. Y eso es lo que produce aquello que dice la Biblia: estaban encerrados por temor, por miedo. ¿A quién? A los judíos. Si eso le hicieron al jefe, al maestro, diríamos nosotros en Colombia, al duro, ¿qué podemos esperar nosotros? Entonces, cuando Jesús aparece, hay un encuentro con Jesús, pero hay un encuentro con la propia esperanza comunitaria. Y eso da susto. ¿Da susto por qué? Da susto por varias cosas. Otro escenario que nos pasa cuando estamos en el duelo es que, curiosamente, nosotros escuchamos al muerto. No sé si a ustedes les ha pasado, pero gran parte, y a mí, gran parte de las personas con las que yo he hablado sobre el tema de la muerte, oiga, uno como que está en la casa trabajando en el computador y escucha que el abuelito que se murió subió las escaleras y uno dice, pero si este ya se murió, ¿cierto? Es una cosa de la mente, es una cosa psíquica. O de pronto usted escucha que abren la puerta. Nadie ha abierto la puerta, no hay dicho sonido, pero en su mente y en su corazón, en ese recuerdo está. ¿Sí? Y, uy, ¿qué pasó? Mami, perdóname si estás viendo este video, te voy a adelantar. Mi mami, cuando papá murió, mi padrastro murió, le pasó algo que a mí me pareció bien interesante. Ella veía a cualquier señor calvo y se le parecía a mi papá. Se le parecía. Y ella iba en su duelo y le decía a uno, ay, mi amor, mira. Y si iba en un taxi, pues, porque él era taxista, mira ese señor. ¿Cómo se parece a tu papá? Y uno, mami, que se parezca. No. Pero ese es su duelo. ¿Me hago entender? Ahora, una vez sí, tuve yo un choque y pasó un señor en un carro y yo dije, ay, Dios mío, ese es mi papá. Un señor supremamente parecido en un taxi, así pues, y hizo una mueca como, y yo, se me apareció mi papá. Eso nos pasa. Y vuelvo y les digo, esto no es un tema espiritual, esto es un tema de nuestra mente. Por eso, por esa razón, cuando Jesús aparece, ahora imagínense ustedes ese escenario. Jesús aparece, pues ellos se asustan y ellos creen que es un fantasma. Ellos creen que es un fantasma. Pero Jesús, lleno de amor, hace 2 cosas en este encuentro. El primero es que les recuerda la muerte. Soy yo. Lo que hizo con Tomás directamente en el Evangelio de Juan, aquí lo hace con todos. Mírenme, no se asusten, soy yo. Estas son las huellas, estas son las marcas de mi muerte, estas son las marcas de mi muerte. Aquí estoy. ¿Y qué es recordar la muerte? Es recordar ese hecho doloroso, además injusto, que vivió Jesús. Cuando usted y yo tenemos momentos dolorosos, con muerte o sin muerte, momentos dolorosos, nos quedan cicatrices. Y estas son las cicatrices, las evidencias. Pero con esas evidencias Jesús ya les ha dicho, paz a vosotros. ¿Por qué? Porque Él quiere que usted y yo sepamos una cosa, y esta es una primer gran enseñanza hoy. Él quiere que usted y yo sepamos que
a pesar de los momentos difíciles de la vida, duros de la vida, donde no vemos escape, hay un nuevo amanecer en vida, en vida. Cuando su familiar y mi familiar se han muerto, nosotros nos hemos aferrado a una promesa. Un día nos encontraremos con ellos allá en el cielo. Y todos nosotros que hemos predicado, eso es lo que hemos predicado. Cuando usted y yo estamos en la inmunda, cuando estamos así que el agua ya no está aquí, sino que está aquí, y que no vemos salida de tantos problemas y situaciones y dolores y traiciones y tantas cosas, siempre el encuentro con Jesús es un encuentro para darnos vida y para decirnos, aquí estoy, hay una nueva oportunidad. Cuando usted falla, cuando usted le falla a Dios, esa es una forma de morir. Pero cuando usted le falla a Dios y usted dice, yo no voy a volver a la iglesia porque yo soy un pecador y no merezco, Dios aparece, Jesús aparece para decirle, hay una nueva oportunidad para ti. Eso es maravilloso. Y sí, quedaron las cicatrices del dolor de la muerte de ese ser querido, quedaron las cicatrices del dolor de esos problemas, quedaron las cicatrices y el dolor de mi pecado, pero hay vida, hay vida, hay una segunda oportunidad. Primer gran cosa, y ese es el encuentro con el resucitado, que es el encuentro con nuestra propia resurrección. La segunda cosa, en esta quiero concentrarme mucho, y es la comunión con el resucitado. Jesús les dice, mire, vean lo interesante. En el Evangelio de Juan, Jesús le dice a María Magdalena, no me toques, porque estoy lleno de gloria. No me toques. Pero aquí, ¿qué le dice Jesús a los discípulos? Tóquenme, pálpenme, venga un abracito, un apapucho. Yo me imagino a un Jesús tierno así, venga, nos abrazamos, mano. Sí, para que ustedes vean que no soy un fantasma, porque un fantasma no tiene carne ni tiene huesos. Y en esa humanidad, Él les dice, ¿tienen algo de comer? Y la Biblia dice que ellos tenían ahí un pescado y Él se sienta para comer. Bien, aquí quiero que nos concentremos, hermano y hermana. Porque no es el sentarse a comer por comer. No es el sentarse a comer para mostrar que Él era humano. No, va más allá. ¿Qué es la mesa? ¿Qué es ese lugar donde nosotros nos reunimos para comer? Es el lugar donde se desarrollan los mejores y los peores diálogos de una comunidad. Esa es la mesa. Y Jesús quiere compartir la mesa con los discípulos. ¿Por qué? Porque Jesús se identifica con nuestra necesidad, con la necesidad de sustento, con nuestras necesidades de paz, con nuestra necesidad de seguridad. Entonces, ¿qué es eso que pasa en la mesa? La mesa evidencia y da vida. Vida a la persona y vida a la comunidad. Voy a explicarlo de esta forma. ¿Qué ponemos en la mesa? Alimentos, ¿cierto? ¿Y qué hacen los alimentos en nuestro cuerpo? Nos nutren, nos dan vida. Ahora, dice un teólogo, Felicísimo Martínez Díaz, dice, no hay una cosa más triste que una persona tenga que pasar su vida solo en la mesa, que tenga que comer solo, o que tenga que sentarse solo a tomarse una copa de vino. Tal vez usted dice, bueno, sí, yo como solo, yo voy al restaurante o lo que sea, como solo. Ahora, tomarme una copa de vino solo,
Dice Felicísimo Martínez, eso es triste. Triste. ¿Por qué? Porque como lo dije hace un momento, la mesa evidencia la calidad de la comunidad. En la mesa tenemos encuentros y tenemos desencuentros. En la mesa jugamos, en la mesa reímos, en la mesa aprendemos. Pero cuando la mesa no está, la comunidad tiende a desaparecer. Y no tengo que ir tan lejos, hermanos. Déjenme ponerle un solo ejemplo. La mesa de nuestra casa. Cuando cada vez menos nos estamos sentando juntos en la mesa, la familia ha estado tendiente a desaparecer. Sí, sí, porque no hay comunicación, porque no hay interacción. Ahora, algunas mesas están llenas de personas, no de personas, están llenas de individuos. Cuando usted se sienta en una mesa donde cada uno está en su mundo, en su iPhone, en su celular, en su tablet, ahí no hay una mesa de personas, hay una mesa de individuos. Y también ahí la comunidad tiende a desaparecer. Entonces, es preciso anotar que en nuestra mesa están los diálogos más importantes. Por eso cuando nosotros nos reunimos aquí en la iglesia, nos reunimos en torno a una mesa y en torno a un pan, que es el pan de la palabra. Por eso cobra sentido la Santa Cena, la buena mesa, la Eucaristía, la acción de gracias para nosotros los creyentes. Si usted y yo comprendemos el valor de la mesa, no dejaríamos nunca una silla vacía, ni aquí, ni en nuestra casa, ni en nuestro trabajo, ni en la organización a la que pertenezcamos. Es alrededor de los condumios que hacemos relaciones. Y es alrededor de los condumios que la vida se hace más amena. Y que la carga se hace menos pesada. Y que el dolor se puede sobrellevar. No es lo mismo vivir un dolor solo a vivir un dolor en comunidad. Pero si no estamos participando de la mesa juntos, de la mesa de la comunidad, de la mesa de la familia, de la mesa, entonces no nos vamos a dar cuenta de esa riqueza. Por eso Jesús les dice, ¿tienen algo de comer? Y Jesús lo que hace es improvisar una mesa. Se sienta con ellos y comienza a enseñarles, porque en la mesa aprendemos. Y esa mesa, esa enseñanza tiene un sabor especial, no es el sabor a pescado, no es el sabor del vino, es el sabor de la comunión. Y allí Jesús empieza a enseñar. Y allí la mente de ellos empieza a ser abierta. Y entonces ellos empiezan a comprender y comienzan a recordar lo que Jesús había dicho. Esta mesa que Jesús improvisa, hermano y hermana, es una mesa donde se comparte. Se compartió un pescado. Seguramente se compartió un vino, una soda, un poco de agua. Es una mesa donde se compartió el conocimiento. Es una mesa donde se compartió la fe. Es una mesa donde se compartió lo que se tenía y lo que no se tenía. Porque la mesa, ese alimento es eso, es un intercambio. Hoy, el texto del Antiguo Testamento, que se tomaría como Antiguo Testamento, es el libro de los Hechos. Hechos está en el Nuevo Testamento, pero litúrgicamente tomaría como el libro del Antiguo Testamento. Y Pedro y Juan
se encuentran con un cojo y ellos dicen, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Saben por qué? Trayendo eso a la mesa, porque dar va más allá de lo meramente material. Va más allá de lo meramente material. Entonces la mesa garantiza la vida de la comunidad y el fortalecimiento de la persona. Y a Jesús le interesa trabajar con la persona, no con el individuo. ¿Cómo así, pastor? Sí, la persona es un ser cooperante que vive en comunidad. El individuo es un ser aislado. Usted y yo no podemos ser individuos, porque usted y yo fuimos creados para vivir en comunidad. Hoy en día, Jesús también se sienta en la mesa con nosotros y nos da seguridad de su amor. Nos da la posibilidad de creer en Dios y de creer en los otros. Es que en la mesa aprendemos a conocer al otro. Y esas dudas que pueden haber sobre el otro van desapareciendo, porque lo conocemos. Si yo conozco a mi hija y sé que es capaz de hacer algo, pues eso es lo que le digo que haga. Si sé que no va a hacer algo bien, pues no me arriesgo. Y en la comunidad pasa lo mismo, y en la familia, y en todo. Jesús, entonces, nos permite creer en Dios, creer en los otros, sin miedos, sin reservas. En esta mesa Jesús está afirmando el testimonio de aquellos que dijeron que lo habían encontrado. En esa mesa de la comunión, Jesús está afirmando, sí, yo me encontré con 2 en Emaú, sí, yo hablé con Simón Pedro, sí, las mujeres vieron esto. En esa mesa de la comunión es más fácil creer. Solos, aislados, es mucho más difícil. Y por esa razón, hermano y hermana, nuestras mesas deben estar abiertas. Nuestras mesas, la mesa de la comunidad es un regalo de Dios para que todos tengamos la posibilidad de participar del reino de Dios. La mesa de nuestra casa siempre debe estar abierta y dispuesta, siempre, para el hijo ausente. La mesa de nuestra vida debe estar preparada para el perdón y para la reconciliación. Para estar al lado de la justicia, de las víctimas, de los que sufren. Tenemos una mesa compartida delante de nosotros. Una mesa de comunión, de fe y de amor, que debe vibrar desde la vida cuando proclamamos la resurrección del Señor. Finalmente, ese encuentro con el resucitado, ese compartir la mesa con el resucitado, nos lleva a un envío. ¿Y cuál es el envío? Lo dijimos con los niños. La palabra clave con ellos, ser testigos, ser witness, es eso. Finalmente Jesús dice, todas estas cosas son para que ustedes vayan y prediquen el amor. Todas estas cosas son para que ustedes vayan y reconcilien al mundo con Dios. Para que llevemos el compartir del perdón de los pecados. Ahora tiene más sentido ese texto de Juan cuando dice Jesús, vayan y perdonen los pecados y a los que ustedes les perdonen los pecados les serán perdonados. ¡Claro! ¿Cómo es eso? A partir de esa mesa de la comunión. Usted y yo estamos diciendo, hay perdón y podemos reconciliar al mundo con el Señor. Llevar su palabra de amor, la buena noticia de la mesa compartida, la buena noticia de que hay un asiento para cada persona que hoy necesita del amor de Dios. La cruz nos permitió ver a nosotros a un Jesús perfectamente humano, lo dijimos el Viernes Santo. Pero la resurrección nos deja ver su gloriosa divinidad. Pero en lo uno y en lo otro hay un solo propósito:
demostrar el amor de Dios que acerca a la humanidad con Él y que nos ayuda a caminar en fe. Jesús, hermano y hermana, viene a nosotros para que no temamos, para que en Él encontramos seguridad y comprensión de nuestras vivencias. Él viene a la comunidad para que vivamos la comunión y en la comunión creamos dando testimonio de nuestra fe. Jesús viene para decirnos que Él también fue víctima y que comprende el dolor de quienes sufren la injusticia. Él viene para decirnos, aquí estoy, resucitado, para que ustedes crean y sean testigos de eso que estamos compartiendo en la mesa del Señor.